Bueno, hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende del horario en que nos vean. Estamos muy felices de estar en este nuevo episodio que se llama Recrear, donde estamos de algunos países, chicas de algunos países, con interesantes historias que han cambiado nuestras vidas. Son experiencias que han cambiado vidas. Y les voy a presentar a Gloria Gómez Falcón, está en Noruega, a Hola, Noelia buenas Gómez tardes. Casco, que está en Buenos Aires, Argentina, a Melissa Pérez, también de Buenos Aires, Argentina, a Francisca Guerrero, de Quito, Ecuador, y quien les saluda, también en Quito, Ecuador. Entonces vamos a comenzar este episodio hermoso con Gloria. Bienvenida, Gloria. Todo Hola, tu ¿qué tal? ¿Qué espacio. tal? Buenas tardes, buenas noches. Primero, antes que nada, agradecerles de corazón por este espacio y este momento para compartir con ustedes, chicas. Y bueno, en realidad soy Gloria Lucía Gómez Falcón, soy argentina de Corrientes, pero hace unos buenos años estoy radicada acá en Oslo, Noruega. Eh, Muchos tal vez se están preguntando cómo llegué hasta acá. Bueno, efectivamente, siguiendo a mi corazón y porque he tomado un año sabático, pensaba en aquella época, para viajar y conocer un poco Europa, porque siempre me gustó y soñaba desde muy chica el llegar a estos países europeos, ¿no? Y tenía un hermano en ese momento que en realidad venía a visitarlo y a tomarme una pausa porque un proyecto que he estado haciendo en Sudamérica no fue como yo lo esperaba. Entonces cambié el plano, cambié la visión, cambié la dirección y terminé paseando un poco por Europa cuando me he encontrado con una persona que fue después el padre de mis hijos y que tal vez en esos altibajos y vaivenes de la vida no fue lo que hubiese querido esperado. Esta persona ha pasado muchas cosas, altibajos en la vida, que pese a todos los vaivenes y encuentros y desencuentros que no he querido retomar camino, pero he tenido que recrearme, reinventarme para salir adelante y seguir caminando. ¿Y cómo lo he hecho? Con el transcurso de los años, he empezado en este camino del desarrollo personal y a través de varios mentores de mi vida he tocado a uno muy en especial y he conocido personalmente asistiendo a un evento. Él se llama Laín García Calvo y con el tiempo, que fue bastante tiempo récord, he terminado la escritura de una trilogía iluminada por los rayos del sol, que en otro momento les compartiré más y les contaré de qué se trata cada libro. Y bueno, en realidad el propósito fue muy marcado, la necesidad de ayudar siempre a las personas más necesitadas y compartir experiencias de vida con las cuales he ayudado a salir adelante, he conectado de corazón a corazón y he trabajado mucho el perdón. Porque en este camino y en esta vida hay que trabajar mucho, mucho el perdón si uno quiere evolucionar y dar un salto y llegar a un nivel más alto, ¿no? Entonces, esto es algo que tengo para compartir con la audiencia, con todos ustedes, de que pese a todos los errores, a todas las desavenencias y los vaivenes y altibajos de la vida, nunca es tarde para empezar un nuevo camino, nunca es tarde para volver a empezar. Y, como les digo siempre, la mirada puesta en ese, llámale como quieras, universo, Dios, eh, quien tú sientas, ángeles, protectores, pero que siempre esa fe nunca la pierdas para conectar con tu yo interior, con tu corazón y salir a brillar más que nunca, recrearte y reinventarte. Eh, Tengo la verdad que es
tengo mucho para contar, mucho para decirles, que de hecho en el primer libro de mi trilogía, que se llama Iluminada por los rayos del sol, cuando muchos me preguntan por qué lo he escrito, por qué le he puesto este nombre, de hecho la fotografía fue tomada en Ibiza yo misma la tomé esa fotografía visitando a una amiga, en un momento donde estuve pasando altibajos. Esos altibajos fueron conectados con enfermedades que me han detectado y que con el tiempo yo creía que nunca más iba ni a recuperarme ni a curar. En ese momento la visité a ella, hice ese viaje hasta Ibiza y intercambiamos mucho. Ahí encontré mucha paz, ahí me conecté con esos rayos del sol, como ven, y de ahí se origina este nombre que siempre, justamente porque vengo de una provincia con mucho calor, mucho sol, y terminar acá en Noruega en un país muy frío, me ha ayudado siempre a sentir esos rayos del sol y comunicarme interiormente de que, bueno, nunca es tarde para volver a empezar. Así que en este libro también comparto consejos de oro para transformar justamente tu dolor en aprendizaje y éxitos. Te doy unos consejos desde el corazón. ¿Qué fue lo que me funcionó? ¿Qué fue lo que no me funcionó? Lo que realmente tienes que hacer para recrearte, renacer y volver a salir con más fuerzas, a brillar. Bueno, como les contaba, en ese interín, en este viaje que hice en la vida, también he encontrado que he tenido y tengo que llegar a ese procedimiento y de conectarme con mi yo personal, que es conectarse con uno mismo, para que de esa manera puedas lograr a conocerte, no solamente interiormente, sino conectarte para atraer el éxito a tu vida. Han sido momentos, como les cuento, muy claves en la vida, en los cuales he tenido que trabajar con mucho tesón y mucha disciplina. Y eso también es algo claro que quiero dejarles y remarcarles, de que el compromiso, la integridad, el deseo de realmente tener una disciplina y de querer llegar a tener un propósito de vida para seguir ayudando a los demás es clave en este camino. Porque uno puede decir, voy a salir, voy a viajar, voy a comprarme una ropa o una alhaja o lo que quieras. Esos son deseos muy personales, pero son deseos que no le ayudan mucho a los demás. Entonces, no es un propósito en realidad, sino es satisfacer a un deseo. El deseo y el que está unido con el propósito de uno mismo y de vida es que pese a que uno tenga deseos de hacer algo, va a ser siempre para ayudar a los demás. Y de esa manera tú te desarrollas y no solamente interactúas, sino das una mano y creces al mismo tiempo junto con los que ayudas. En el tercer libro, ahí termino de curar luego de este proceso y porque he pasado, como les comentaba, me han detectado una serie de enfermedades en los últimos años y he superado muchísimo, más rápido de lo que hubiese creído, pero he tenido que pasar todo ese proceso para sanar primero el alma y luego al cuerpo. He bajado 30 kilos, les cuento, en este proceso. He conectado, como les dije, no solamente con mi yo interior y con mi corazón, sino también he logrado ayudar a muchas personas en este camino, no solamente a través de la escritura de mis libros, sino también de horas de coaching, horas que tenemos encuentros de seminarios, encuentros de talleres, que lo vamos haciendo cada vez más en este último tiempo,
Y por eso les agradezco infinitamente, porque esta es una gran oportunidad de dar a conocer más al mundo, de que se encuentran siempre herramientas para salir adelante, para recrearte, como bien lo han llamado este taller, para renacer, para volver a surgir, saltar a otro nivel y salir a brillar más que nunca en la vida. Vinimos a este mundo para realmente salir a brillar y ser felices, no a vivir una vida de tristeza y de miseria y de desgracias. El cambio está en uno mismo, el poder está en la mente y si queremos lo logramos. Cueste lo que cueste. Si ustedes realmente, yo desde mi propia experiencia les puedo decir de que muchas veces me he sentido abatida, muchas veces me he sentido derrotada y cansada y creía que no iba a salir de esas. Pero sin embargo, nunca perdí la fe en ese ser, Dios, ángeles, lo que quieras llamarlo. Para mí fue un Dios siempre, porque años antes he sido también unos años catequista, pero eso me ha quedado muy firmemente. La fe, nunca perderla. La fe en uno mismo, que el milagro lo hacemos nosotros mismos. Creo que estoy llegando casi ya, han pasado, sí, me quedan 4 minutitos. Y nuevamente, como les digo, agradecerles y desde el corazón seguir compartiendo en el momento que quieran y que gusten. Más sobre mis libros, más consejos, más intercambio de vida, porque realmente estoy segura que tenemos mucho por compartir y contarnos e intercambiar y aprender, y, sin duda alguna. Así que gracias, gracias, gracias Marcela, Marcelina, por darme el lugar y todos ustedes. Y bueno, estoy muy contenta por poder estar acá y seguir escuchándolas a las siguientes chicas que se vienen con todo. A ver, ahora le doy el paso a Noé. Noé, desde Buenos Aires. Un beso. Gracias. No se te escucha, Noé. Muchas gracias, Lo. Ahí está. Muchas Gracias. gracias. El corazón me late profundamente. Una historia muy linda. Bueno, yo soy Noelia Gómez Casco, me dicen Noé. Soy correntina y un día desperté también, después de pasar muchas historias de las que hoy no me siento responsable, porque en realidad era parte del transgeneracional que tuve que caminar. Me desperté y dije, esto no es lo mío, este no es mi camino, hay otro camino. Y ahí armé una valija y empecé a caminar. Y cuando miro hacia atrás, realmente estoy orgullosa de haber conocido todas las personas que conocí, porque son las que me han impulsado y me han hecho responsable de estar hoy acá. O sea, cuando yo tomé la responsabilidad de mi vida, me di cuenta de que nosotros, los humanos, heredamos todas las ideas, creencias, usos y costumbres desde padres para atrás. Y es una transmisión de familia a familia, de generación en generación. Por ejemplo, hay una anécdota muy graciosa que yo siempre comento porque es el fiel reflejo de toda esta historia, que es, una vez el esposo le pregunta a la esposa por qué hacía la colita de cuadril y cortaba las dos puntas. Y ella le contestó, porque así se hace. Sí, pero mi mamá no hace así, le dijo el esposo. Entonces ella dijo, sí, pero mi mamá me enseñó a mí a hacerlo así. Así que le voy a preguntar. Preguntó a su mamá, mamá, ¿por qué se hace la colita de cuadril al horno sin las dos puntas? Y la mamá le dijo, no sé, mi mamá me enseñó así. Bueno, preguntemos a la abuela. Hola, abuela, ¿por qué la colita de cuadril se hace sin las dos puntas? Y la abuela dijo, no sé, a mí me lo dijo mi mamá, pero creo que era porque la fuente era muy chica, entonces no entraba en el horno una fuente más grande. O sea, ese es el fiel reflejo de lo que nosotros somos.
iban cortando la colita de cuadril, que es una de las partes más ricas, y no la ponían al horno justamente porque la primera vez no entró en la fuente y se siguió haciendo por costumbre. Entonces, cuando yo me di cuenta que todas esas historias no eran mías, eran historias que yo las venía heredando y que realmente no me dejaban crecer, porque era otro escenario, aparte habían cambiado, es lo que a veces tampoco se dan cuenta nuestros educadores, tanto maestros como padres. Nadie hace las cosas a propósito, hacen lo mejor que pueden y lo que han aprendido y lo que le han enseñado. Entonces, cuando armé mi valija y me vine a Buenos Aires, me puse a pensar, ¿qué hay detrás de todo este mundo del crecimiento personal? Y comencé a estudiar y comencé a empaparme y seguí viviendo y obviamente a veces esa carga era cada vez más pesada porque yo aparte de ya lo que traía, iba agregando más en esta gran ciudad que es Buenos Aires. Y también la salud me pasó factura. Al no haber podido desatar los nudos transgeneracionales, tuve que sumar más nudos hasta llegar a una solución. Y seguí experimentando y seguí viendo y seguí estudiando y seguí, porque las emociones iban enfermando mis órganos y comenzaron las operaciones. Y yo estoy segura que si contamos acá los órganos, creo que soy la que menos órganos lleva adentro del cuerpo en este momento. Entonces, es como que paré y dije, bueno, hasta acá llegué. ¿Qué me están hablando? ¿Qué me quieren contar las enfermedades físicas? Y ahí comencé este camino. Y ahí comencé a recrearme, porque en realidad yo no me había creado, a mí me habían creado. Y llegó el momento yo de crearme y recrearme y seguir. Y bueno, y fui aprendiendo un montón de terapias y me di cuenta también que los seres humanos tenemos oído, tenemos vista, tenemos voz, tenemos olfato, tenemos sentido. Y había cosas que a mí no me entraban, no me llegaban, no me curaban. Así que empecé un camino de nuevo con mi valija de recuerdos, con mi valija de sueños a conocer, porque en realidad ni sabía cuáles eran mis sueños. Y aprendí un montón de terapias que fueron de a poquito ayudándome a desatar esos nudos y poder levantar la vista y estar hoy parada caminando. Por eso siempre digo de que hay que recrearse, hay que sacarse todas las historias que no son nuestras, hay que buscar, porque las enfermedades físicas vienen de una emoción y de una emoción que no es nuestra. La emoción la heredamos y el momento que nos hacemos responsables realmente se puede desatar los nudos y solucionar un montón de historias. A veces quedamos anclados en alguna situación y nos empezamos a enredar y empezamos a dar vuelta. En este momento, aunque yo sé que no se darán cuenta, tengo el corazón latiendo a full y pues estoy muy emocionada porque más que recrearte también, me estoy recreando todo lo que pasé. Y me siento orgullosa, como siento mucho orgullo, porque es un camino de uno, solo con uno. Entonces, cuando uno se sienta a tomar un café, se sienta a tomar un té con uno, es cuando realmente comienza tu curación. Cuando podés endulzar tu café con tu voz interior, con el corazón, comienza la sanación. Y ese es el mensaje que agradezco infinitamente a Marcela por este espacio, de que nos haya permitido transmitir de que se puede, aunque suene como un cliché, pero se puede salir. A mí una de las herramientas con las que quiero compartir que me ayudó un montón fueron los registros akáshicos, porque fue una herramienta que me permitió meditar, me permitió entrar y me permitió descubrir.
Así que entre algunas personas, por supuesto, he leído un montón de libros, he leído un par de libros de Gloria, recién he leído 2, me falta todavía el tercero, porque acá no están, entonces no los puedo tener. Y probé otras herramientas, probé el tapping, probé un montón la meditación, y cada uno es como que logra, por los mismos sentidos que tiene más desarrollados, encontrar la respuesta a las emociones y poder perdonar. Hay algo que también dijo Gloria que es muy importante, que es el perdonar, pero el perdonarse a uno mismo, porque no somos responsables de lo que nosotros no trajimos. O sea, primero hay que perdonarse uno, y a través del perdón de uno se perdona a los demás, porque los demás ya no son responsables, dieron lo mejor que pudieron. Así que nosotros llegó el momento de tomar la responsabilidad, y creo que esta situación que estamos pasando todos, donde nos dimos cuenta también, no voy a hablar de que está bien, ni que está mal, ni que está bueno, ni que está malo, pero es como que nos dimos cuenta de que todo puede cambiar en un minuto. Todo lo que rearmamos, todo lo que nos formulamos, cambia en un minuto. Yo tenía el proyecto de encontrarme con Gloria en España en mayo, junio, y acá estoy encerrada en Buenos Aires, está encerrada en Noruega. O sea, todo cambia. Entonces, ¿saben qué? Les digo desde el corazón, recréense hoy, ahora, ya. Es lo único que vale, es lo único que sirve, es lo único que realmente es importante, y hay que reírse. Yo también soy risoterapeuta, y a través de la risa logré también superar un montón de situaciones, porque nadie nos hace nada. Eso también lo aprendí. Todos nos hacemos nosotros, y nosotros damos permiso al otro para que realmente nos haga algo. Nadie nos hace. Somos nosotros los que tomamos el significado de la acción del otro. El otro hace lo que puede, lo que sabe, lo que quiere, y si nos quiere dañar, si en realidad se daña a él porque nos transmite el daño que él se hace. Así que nadie nos hace nada. La llave del permiso al otro lo tenemos nosotros. O sea, la llave del corazón es nuestra, y la llave de las emociones también. Me quedan un par de minutos y quiero decirles que se rían, todos los días rían. No me crean nada de lo que hace 15 minutos que estoy hablando. Prueben, intenten, pero no me crean nada, porque las experiencias funcionan en cada uno. O sea, mis experiencias pueden no funcionar en vos, pero sí, buscando otras herramientas, vamos a llegar al mismo resultado. Hay personas que llegan a mi consulta y cuando les pregunto, ¿qué buscas? ¿O cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu misión? Y me contestan, ser feliz. Yo siempre les digo, la felicidad es una actitud de vida. La felicidad no te la voy a dar yo, ni Dios, ni nadie. La felicidad te la das vos. Vos sos el co-creador de tu felicidad. La felicidad no es una meta. La felicidad no es una misión. La felicidad es una actitud de vida, de hoy y de ahora. Las emociones hay que aprender a gestionarlas, no como nos han enseñado, porque los que nos han enseñado pasaron mejor o peor que nosotros, no importa, pero es distinto. Entonces, solamente hay que abrazarse, reírse mucho más y vivir hoy y ahora. Creo que este es el principio de un camino donde nos damos las manos todas, de un montón de países, y podríamos ampliarnos más y decir, vamos a recrearnos. Sí, crearnos. ¿Por qué? Porque comenzamos en realidad a crearnos. Así que les dejo mi corazón, como siempre digo, y le doy el pase a mi queridísima Meli. Muchas gracias. Hola, Meli. Hola, saludo para todas, para todos los que están conectados, los que nos van a ver en otro momento también, porque esto es algo que sucede en este momento, la emoción que nos transforma, la emoción que es la voz, ya voy a decir por qué estoy hablando de la emoción y de la voz. Y esta emoción sucede hoy, en este momento. En Argentina, 19 horas 25 minutos. Yo estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, mi nombre es Melissa Pérez y soy locutora nacional.
En Argentina existe la carrera de locutor nacional, la carrera que nos habilita a usar en forma profesional la voz y que de alguna manera también federaliza todos los sonidos. Pero antes de llegar a ser profesional, primero fui una niña, como muchas de ustedes que me están mirando. Una niña a la que le costó mucho encontrar los sonidos, descubrir los sonidos que había dentro de mi cuerpo. Porque lo primero que quiero contarles es que para que exista la voz, primero tiene que haber un cuerpo. Si no hay cuerpo, no hay voz. En mi caso había cuerpo. Lo que sucedía es que la voz no quería salir. Entonces estuve varios años, los primeros de mi infancia, casi en silencio, con algunos sonidos distorsionados, una S que sonaba como Z, algunas R que no se pronunciaban, y las D ni les cuento, la descubrí hace pocos años. Lo cierto es que recién a los 5 años, la maestra jardinera le dijo a mi mamá que tenía que ir a una fonoaudióloga. Pero yo soy de un pueblo chiquito, un pueblo que se llama Adelia María y que está ubicado en el sur de la provincia de Córdoba, en Argentina. Entonces en el pueblo teníamos, por suerte, una sola fonoaudióloga, esa que me ayudó a encontrar los primeros sonidos que me permitieron empezar a expresarme. Porque como yo no podía hablar, primero aprendí a escribir. Entonces anotaba y soñaba muchas veces que me quedaba sin voz, que un día me despertaba y no podía hablar. Entonces se me ocurrió que si lograba escribir con facilidad, las palabras iban a quedar materializadas. Y efectivamente sucedió. Desde entonces tengo un diario íntimo, entonces puedo recurrir a esa infancia para decir en el año 96, a tal hora, estaba haciendo esto. Sin embargo, un día la voz apareció, esa voz infantil, muy chillona, siempre tuve una voz muy aguda, y además cordobesa, estiraba algunas vocales, como hablamos los cordobeses. La realidad es que, como yo tenía esta dificultad para empezar a hablar, me gustaba leer, me gustaba que los sonidos entraran, en mi caso, por los ojos. Yo imaginaba esos sonidos y empecé a leer mucho. Yo tenía 12 años y simulaba ser una persona más grande, porque me gustaba hablar como alguien más grande. Un día estaba en el colegio y estábamos con un proyecto del medio ambiente. Entonces una profesora dijo, ¿qué les parece si llevamos este proyecto a la radio? ¿Alguien se anima? Y yo salté de la silla y dije, sí, yo me animo a hablar de este proyecto del medio ambiente. Llegamos a la radio local y para mí esa radio que era pequeña en espacio era abrir la puerta al mundo más maravilloso. Creo que una parte de mi cuerpo sabía que estaba abriendo la puerta a mi futuro. Era chica, tenía 12 años. Y sin embargo, la persona que abrió la puerta y dijo bienvenidas a la radio, se llama Estela, a quien recuerdo con mucho cariño, me sonrió y para mí eso ya era un montón, estaba en la radio. Entonces pasamos a ese estudio y el dueño de la radio también era el conductor. En los pueblos sucede eso, que el dueño conduce su propio programa. Entonces empezamos a hablar del medio ambiente. Expliqué cómo se separaba la basura, la importancia y seguramente algunos elementos que en este momento no recuerdo, porque de verdad que yo estaba emocionada de estar frente a un micrófono. No podía creer la magia que se vivía con la palabra y que otra gente me estaba escuchando. Cuando salimos del aire, cuando se apagó el aire, Carlos Marchando, que era en ese momento el dueño de la radio, el director y el conductor, me dijo, ¿cuántos años tenés? Y yo le dije, voy a cumplir 13. No le dije 12, quise aparentar un poco más. Entonces me dijo, ¿te gustaría empezar a trabajar en la radio? Y yo le dije, sí, pero tenés que hablar con mi papá y con mi mamá. La oportunidad llegó así, en forma clara. Entonces me dijo, perfecto, a la tarde paso por tu casa.
y yo me hice la que no estaba emocionada. No sabía que la voz y la emoción eran lo mismo. Eso lo descubrí más tarde. Entonces esa tarde esperé a que golpearan la puerta de casa. Y cuando golpeó la puerta Carlitos marchando, atendió a mi hermano. Y yo me asomé de atrás, y también se asomó mi papá, y también se asomó mi mamá, porque es propio de los pueblos que alguien golpee la puerta y todos nos asomemos a ver quién está del otro lado. Y era Carlitos marchando, diciendo que venía a ofrecerme la posibilidad de que trabaje en radio. Le dijo a mi mamá que yo hablaba como una persona más grande, que tenía simpatía y que le gustaría enseñarme el oficio. Entonces yo la miré a mi mamá sin preguntarle, solo con la mirada, y mi mamá me dijo, si ella quiere, y mi papá dijo, bueno, si ella quiere, y ahí la decisión estuvo en mí, y yo dije que sí, con la cabeza, no lo dije con la voz. Entonces Carlos me dijo, perfecto, te espero en unos días. Al lunes siguiente, a mí me gustan mucho los lunes, siempre tengo la sensación de que es un nuevo inicio de semana, un nuevo inicio de algo nuevo, valga la redundancia. Entonces ese lunes me senté en la radio a ver qué era lo que pasaba ahí. Y me dijeron, perfecto, tu actividad va a ser leer el horóscopo. Bien, dije, leeré el horóscopo. Y lo que me pasaba al principio, empecé leyendo el horóscopo en la radio, es que a mí me aburría. Entonces le pregunté, ¿puedo escribir sugerencias dentro del horóscopo? Sí, me dijeron, pero que no se note. Y empecé a tirar algunas sugerencias. Entonces pude crear un horóscopo propio, una idea propia, y descubrí que la palabra generaba algo bonito, y que algunos oyentes se comunicaban para decir, por ejemplo, llamo por teléfono porque no pude oír qué pasa con la gente de Tauro esta semana. Entonces lo volví a leer. A los pocos meses tuve mi programa de radio, y tenía 14 años, era chica. Hoy pienso que era chica, en ese momento me consideraba yo misma gigante, porque no podía creer que mi cuerpo pudiera hablar y emitir un sonido que al otro le interesara oír. Entonces empecé con mi programa que se llamó La Receta de Melissa. En La Receta de Melissa compartía música, información, y ese programa duró 10 años. Durante esos 10 años hice entrevistas locales, pude conocer a las figuras más importantes de mi pueblo, y con el correr del tiempo me di cuenta que mi voz no era tan importante, sino era más importante la voz del otro, lo que el otro tenía para contar. A mí me gustaba más el ida y vuelta, lo que generaba la emoción. Y también me di cuenta que los personajes de Adelia María en un momento se iban a terminar. Entonces empecé a entender que también me tenía que ir del pueblo. Lo empecé a sentir, mi cuerpo sintió ganas de armar las valijas, pero me faltaba todavía la seguridad para poder irme. Entonces terminé la secundaria, me fui a Río Cuarto, que es la ciudad más grande cercana a mi pueblo, y mientras estaba en Río Cuarto, mi cuerpo se enfermó. Se enfermó y empecé a perder peso, tanto que a veces me costaba pararme. Entonces entendí que tenía que volver a mi pueblo, juntar fuerza suficiente, sanarlo, para poder tener la fuerza de levantar esas valijas y finalmente salir de los límites de mi pueblo. Y así lo hice. Pasó un tiempo, pasaron 3 años. Cuando finalmente logré armar las valijas, me fui a Junín, provincia de Buenos Aires, y en Junín, también haciendo radio, también conociendo nuevos personajes, me encontré con mi hermana de la vida, Fernanda, que seguramente va a mirar esta entrevista, este encuentro, porque ella mira todo lo que publico. Y Fernanda fue la primera persona que me abrazó con esos abrazos que acomodan el cuerpo, que lo sanan, que me dicen que si me caigo ella me va a sostener. Entonces, cuando ya pude curar mi cuerpo, cuando ya pude curar mi voz, mi emoción, empezó por empujarme y me dijo que Junín me quedaba chico, que ya era hora de convertirme en profesional. Y así llegué a Buenos Aires, con 22 años, con
con algunos miedos, no, miedos no, voy a quitar la palabra miedo, con alguna incertidumbre, porque en Buenos Aires me di cuenta que mi cuerpo era chico, que todos me empujaban, que tenía que pisar fuerte para poder avanzar, y ahí empecé con la carrera de locución. Cuando empecé a estudiar locución me di cuenta que tenía que cambiar algunos sonidos, algunas letras que se iban, y que esas letras eran el pasado de donde yo venía. Entonces, federalizar mi voz tuvo que ver con encontrar primero la mía, aceptar mi voz y encontrar los sonidos adecuados y correctos. Así me recibí de locutora. Con el tiempo también Buenos Aires me regaló más vida. ¿Por qué digo más vida? Porque acá me enamoré y fui madre. Hoy tengo a Bruno, mi hijo de casi 3 años, que está aprendiendo a hablar. Y cada vez que lo escucho, me encuentro con esa niña que fui y digo, ahí están todavía los sonidos que se están despertando, esos que alguna vez me hicieron despertar a mí. Pero la realidad también es que la maternidad, en mi caso, esos nuevos sonidos, ese llanto que es la primera manifestación de la voz de mi hijo y de cualquiera de nosotros, me hizo entender que también era importante seguir escuchando al otro en forma profesional. Y así como si nada llegó a mí la docencia. Entonces, ya hace algunos años que me dedico a trabajar con los otros, con las voces de los otros, empezar a guiarlos en el uso profesional de la voz y en cada momento, en cada comentario, en cada ejercicio, siempre les recuerdo que la voz tiene un tono y ese tono es la emoción. Entonces, si hay emoción, hay voz. Si hay voz, hay un cuerpo. Y ese es el cuerpo que tiene algo para decir. Y si no lo decimos ahora, ¿cuándo? Además, no hay dos voces iguales en el mundo, porque no hay dos cuerpos iguales en el mundo. Por eso tenemos que aceptarnos primero el cuerpo, para que desde ese cuerpo podamos aceptar a nuestra voz. Una vez que aceptamos a nuestra voz, también aceptamos las ideas que llegan con nuestra voz. Todos, todas tenemos algo para contar, todos y todas tenemos algo para decir. Y también siempre vamos a encontrar a alguien que nos escuche, alguien que preste el oído para ver qué hay ahí para contar, esa historia. Como les dije antes, yo también anotaba, tenía la palabra escrita, la materializaba en forma escrita. Entonces un día me di cuenta que las podía reunir y convertirlas en una buena historia. O al menos esa fue mi idea. Ahora estoy terminando mi primera novela, que seguramente el próximo año voy a editar, y también sigo trabajando en la palabra. Hoy estudio la carrera de letras porque me parece que lo más importante, además de aceptar nuestros cuerpos, nuestras voces, es siempre fomentar el intelecto, aprender y aprender lo nuevo. Entonces, ahora estoy camino a ser finalmente una buena escritora, a ser en algún momento licenciada en letras y actualmente soy locutora nacional y madre. Cuando me preguntan, ¿qué sos, Melissa? Yo digo, soy bajita, porque soy muy chiquita, muy bajita, 1,50 m, soy mamá de Brunito, mi hijo, soy ahora docente también de la voz y locutora. Ah, y también soy feliz. Eso es lo que me gusta decir. Si hay un cuerpo, es porque hay una voz. Si hay voz, es porque hay un cuerpo. Gracias por este espacio para todas las que están conectadas, en especial a Noé, que me trajo hasta acá, y a Marcelina por brindar este espacio también. Y cedo ahora sí la palabra a Francisca. Muchas gracias. Gracias. Hola, bueno, mi nombre es Francisca Guerrero y yo estudio actualmente medicina en Argentina. Y bueno, tengo 22 años y mi historia empezó justamente en Argentina. Bueno, ahí fue cuando me di cuenta que empezó, porque en realidad empezó mucho antes. En Argentina me di cuenta que tenía ansiedad, entonces fue ahí donde pude empezar a trabajarla, porque si uno no reconoce lo que tiene, no puede empezar a trabajarla. Y bueno, al estar sola, la ansiedad aumentó un montón. Acá cuando estaba en la secundaria, tenía ansiedad, pero como que lo había normalizado, no conocía qué era eso.
así que para mí era normal. Entonces en Argentina fue donde aumentó bastante. En clases me daban ataques de pánico de decir, o sea, no podía prestar atención a la profe porque mi cabeza estaba a 1000 por hora, o sea, miles de pensamientos, que qué pasará con el departamento, que cuando salga me toque ir caminando, ya es de noche, y bueno, ese tipo de pensamientos, todos desde el miedo. Así que fue ahí cuando dije, bueno, basta, esto tiene que parar, yo no puedo vivir así. Y bueno, empecé a conocer varias herramientas. La primera que conocí fue la respiración, que fue la que me ayudó, más bien descubrí que mi mente podía estar tranquila, en paz, sin tantos pensamientos a la vez. Así que empecé a respirar, a meditar y a conocer un montón de cosas más. Y bueno, fue como que un autoconocimiento. Empecé a recrearme, como dice Noé. Empecé a soltar un montón de cosas que tenía acá en Quito y que tal vez la estaba, bueno, yo soy de Ecuador, entonces las estaba replicando en Argentina. Yo decía, pero ¿por qué sigue pasando esto? Cosas así. Me fui dando cuenta que era yo quien creaba mi realidad a partir de mis pensamientos, de mis emociones. Así que los fui cambiando, intenté tener una mente más positiva, porque antes yo era la niña quejas. Entonces fue donde descubrí también la gratitud. Y bueno, esas fueron las principales cosas que hice para empezar a sanarme de la ansiedad. Bueno, actualmente ya es mucho menos, o sea, diría que es un 10% a veces lo normal, porque también es normal tener ansiedad, o sea, es un mensaje que nos da el cuerpo de, bueno, sal de ahí, estás en peligro o cosas así, pero no es normal tenerla siempre. Y bueno, pasó la pandemia, tuve mucho más tiempo sola en Argentina, encerrada, así que empecé a cuestionarme muchas más cosas, a decir, bueno, ¿por qué no supe esto antes? Son cosas que yo hubiera querido saber antes. Así que de ahí nace la idea de crear un espacio, en este caso en Instagram, que se llama inara.fg, donde hablo todos estos temas sobre el amor propio, que es muy importante, los pensamientos, tener unos pensamientos positivos, porque eso es lo que crea tu realidad, como lo mencioné antes. Y bueno, me parece que mientras más temprano lo sepamos, vamos a tener una vida mucho más feliz, más llevadera, sin tantas preocupaciones, sin tanto estrés, haciendo lo que realmente queremos hacer, no lo que nos impone por nuestras creencias que nos dan nuestros antepasados. Entonces, eso es lo que quiero plasmar en este espacio y esa es mi historia. Y ahora le doy la palabra a Marcela. Gracias por escuchar. Gracias, qué lindas todas las historias de estas hermosas amigas, o bueno, algunas nos vemos por primera vez. Sin embargo, estamos en la misma sintonía, estamos en la misma frecuencia de haber tenido, como muchas personas las tenemos en nuestra vida, circunstancias que nos han llevado a transformarnos. En mi caso, fue una experiencia en relaciones con el papá de mis hijos, que, bueno, hubo un conflicto bastante fuerte. Yo vivía en una nube rosada toda mi vida, tuve lo que quise, salía con mis amigos, mis papás siempre fueron permisivos, yo estudiaba sola, bueno, hacía mis cosas, no tenía ningún problema en definitiva. Hasta, bueno, cuando tuve a mis hijos y se dio este conflicto de traición fuerte, donde estuve 3 años inmersa en este dolor, por decirlo así, en este sufrimiento, en este vivir sobreviviendo. Y un día dije, no, esto no va más. O sea, yo voy a ser feliz, y me lo repetía. Me acuerdo que manejaba, yo trabajaba mucho afuera de casa y tenía que recorrer muchos lugares, de un lugar a otro. Entonces yo decía, y me repetía todo el camino donde iba, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz, soy feliz.
hasta que empecé a creérmelo. De hecho, después, muchos años después, empecé a ver fotos mías de esa época. Mis hijos eran pequeñitos, los dos menores. Mi hija mayor tenía algo como 11 años, más o menos, y los dos pequeños se quedaron de 3 y 4 años más o menos. En ese tiempo yo parecía muerta en vida. O sea, me veía las fotos, no tenía expresión en el rostro, mis ojos estaban oscuros. Bueno, después rompí esas fotos, de hecho. Pero no, empezó a cambiar mi vida desde que comencé a decir esto. Y bueno, por ahí en la familia tengo una tía justamente que empezó a recibir mensajes de los ángeles y empezó a escribir también. Entonces, también gracias a estas enseñanzas, yo empecé a mover todo mi esquema, por decirlo así. De la nada aparecieron maestros y antes de que ella viniera por primera vez al Ecuador, porque toda mi familia pasó por el Ecuador, menos ella, y antes de que ella viniera 3 meses, yo digo que fueron de sanación intensiva. Llegaba uno tras otro y todos los días sanaba algo, liberaba algo, hasta que, bueno, vino y empecé en este camino oficialmente. Ya llevo 10 años en este caminar y ha sido junto a los ángeles, junto a estos seres maravillosos que están, en un principio yo los veía separados, como siempre vemos las cosas separadas de nosotros, lejos, inalcanzables. Sin embargo, con el pasar de los años los he hecho y se han vuelto parte de mí. Yo ahora no hago absolutamente nada, no abro un ojo, no cierro los ojos, sino es con ellos. O sea, y hablo de ángeles porque ellos están más cerca de nosotros, como explico en los talleres, cuando doy estos talleres de ángeles. Ellos son los más cercanos a nosotros, pero de ahí hay maestros ascendidos, hay un montón de seres que también se comunican con nosotros cuando nosotros cambiamos esta vibración, cuando nosotros cambiamos de frecuencia, porque al final salimos de una etapa, por decirlo así, negativa, de dolor, de sufrimiento, y empezamos a transformarla en cosas positivas, en vivir a través del amor. Yo me acostumbré mucho a decir y a repetirme que todo lo que venga, todo lo que llegue a mi vida y a la de mis hijos, a mi casa, sea a través del amor y de la luz. Que nada más vuelva a ser doloroso. Y así ha sido, porque no es que dejamos de tener situaciones fuertes en la vida. Doy gracias a Dios porque nosotros no tenemos problemas de salud de ninguna manera. Hemos tenido algunas situaciones, pero como digo, o sea, la pérdida de seres queridos, que también nos choquean de alguna manera. Sin embargo, bueno, 15, son más de 15 años ya de cuando se fue mi mamá. Ahí sí fue un shock terrible. Yo no me acuerdo, perdí la memoria como 2 meses, o sea, 2 meses que no recuerdo qué pasó en esa época. Sin embargo, cuando falleció mi papá, ya con toda esta experiencia, con toda esta ayuda, fue de otra manera. O sea, ya al recibir este shock, ya uno lo va tomando de otra forma. No es que nos duelan, no es que no se recuerden a las personas, pero uno lo toma de otra manera porque entiende que es una transición, que siempre están las personas, las almas siempre están. Lo único que dejamos es este cuerpito, este ropaje, por decirlo así. Entonces, bueno, a través de estas experiencias, lo que he ido haciendo es conocerme a mí misma, por supuesto, saber, ahora entiendo lo fuerte que soy, veo hacia atrás y veo todo el cambio que se ha producido en la casa, con mis hijos, el llevar a la familia de una manera en paz, en armonía, porque no vivimos en pelea, no vivimos en conflicto. Todo lo que llega a nosotros es bastante pacífico, por decirlo así. En esta pandemia todo el mundo yo escucho que, ay no, ya no aguanto a mi hijo, ya no aguanto este, ya no aguanto el otro. Y nosotros vivimos en una calma total, de hecho la pasamos súper bien juntos. Llegó Francisca, nos tuvimos que readaptar cuando ella volvió a través de un viaje humanitario desde Argentina. Pero seguimos viviendo súper tranquilos. Entonces esa es la paz que uno tiene, que realmente está afuera, porque al final todo lo que está afuera es lo que te dice que está dentro tuyo. Y eso es lo lindo de estos cambios. Y en terapias, cuando los consultantes vienen, también veo esos cambios profundos que se dan
cuando estos maravillosos seres, estos ángeles, los médicos del cielo con quienes yo más trabajo, o ellos trabajan a través de mí, mejor dicho, vienen y hacen lo que tienen que hacer con las personas y se producen estos cambios de energía, de que las personas me van contando que su vida va cambiando. No de golpe, por supuesto, porque todo es un proceso, pero sin embargo todo esto va cambiando, va fluyendo y eso es lo que me llena el corazón. Porque en definitiva nosotros vinimos a aprender aquí de nuestras experiencias, de lo que cada uno pidió venir a vivir. Y yo a través de esta experiencia de traición he aprendido mucho a través del perdón. Entonces me recreé a través de esto. Y de hecho siempre el perdón, siempre esta llama violeta que es el perdón, ha estado conmigo. Yo creé un centro de terapias en 2012 aquí en mi casa y tenía, cuando me bajó la información del logotipo, era violeta y yo no lo relacionaba, lo empecé a relacionar hace muy poco, de hecho. Y todo lo que llega a mí es a través de esta misericordia divina, porque más que perdón es una misericordia divina que recibimos todos para poder cambiar las experiencias dolorosas en experiencias luminosas. O sea, porque para eso vinimos, a reconocernos como seres de luz y a través de estas partes negativas, por decirlo así, de estas partes oscuras, podemos encontrar la luz. Si no las conocemos, es imposible que reconozcamos la parte que es luz. Entonces, bueno, esa ha sido mi experiencia y ahora me encuentro al servicio de todas las personas, compartiendo todo lo que sé, todo lo que me transmiten los ángeles en talleres, en charlas y a través de terapias, por supuesto. Entonces, así es cuando uno ni siquiera lo hace por un valor económico, por decirlo así, porque desde que comenzó la pandemia, yo empecé, me dieron como instrucción el de dar todo gratis, todo lo que sabía gratis, porque antes estaba dando talleres alrededor de algunas ciudades en el país y obviamente tenían su valor, pero desde que comenzó la pandemia era como que no, entrega todo lo que tienes gratis. Y de hecho lo he estado haciendo así. Y sin embargo, a pesar de que, bueno, yo era la que todo el tiempo tenía mi casa, llevaba mi casa, bueno, tenía el trabajo, digámoslo así, como cabeza. Este tiempo no lo he hecho y sin embargo no nos ha faltado nada y todo lo contrario, hemos tenido una abundancia increíble. De cualquier lado llega el dinero, bueno, de hecho mi hijo también se puso a trabajar y le empezó a ir bien, mi hija. Bueno, y entre todos nos hemos apoyado. Entonces, no es decir que voy a dejar algo que no me gusta por el tema económico, porque no tiene nada que ver. Cuando nosotros confiamos plenamente en la divinidad y en que somos seres de luz y somos seres de amor, todo nos llega por añadidura. Y eso sí es clarísimo. En mi vida varias veces he recibido cosas que he deseado y me han llegado de la nada. Así he recibido algunos regalos. He viajado así. Solamente decidiéndolo, lo he hecho. Y esa es la fuerza que nosotros tenemos, que a veces no la tomamos en cuenta ni la consideramos. Sin embargo, nosotros tenemos esa fuerza de co-creación, como decía Gloria. Y somos co-creadores porque nosotros pensamos y lo manifestamos. Ahora, ¿qué estamos pensando y qué manifestamos? Es lo que es la pregunta. Pero si tenemos esa paz en nuestro corazón, o si estamos yendo esa paz y somos felices, como actitud, como decía Noé, y ocupamos nuestra voz, nuestro ser, como decía Melissa, que es realmente nuestro ser, está en nuestra voz, porque de ahí expresamos todo lo que somos, ahí está todo nuestro bagaje ancestral que tenemos que dejar aquí, en este momento, en este espacio. Y todo ese amor propio, todo eso que cada uno debe conseguir a lo largo de este caminar, por decirlo así, el amarse a uno mismo, porque nadie puede dar lo que no tiene. Y si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, es imposible que se lo demos a nadie. Así lo digamos, no lo estamos haciendo. Como decía Francisca, a través de todos los tips.
que da en su página, que son súper simples, súper sencillos, pero a la vez son muy profundos. Entonces, en este grupo de personas hemos encontrado diferentes piezas que llenan este puzzle de alguna forma, y así estamos todo el planeta, todas las personas llenándolo para poder llegar a una evolución mejor, o sea, para poder llegar a esto que todos hemos anhelado, a llegar a la paz, a la armonía, a vivir en solidaridad, haciendo lo que a cada uno nos gusta y nos llena el corazón. Entonces, bueno, este recrear justamente es una invitación para que cada uno se reinvente, que no digo dejen sus cosas y dejen sus trabajos, pero sí empiecen a plantearse si donde están o lo que hacen les gusta y les llena su corazón. Porque de no ser así, no están cumpliendo con el compromiso de ser felices, de estar aquí en esta vida con su compromiso. Entonces, cada uno desde el espacio donde está puede hacerlo, pero si le gusta y si es feliz con lo que hace, si ama lo que hace, a pesar de que, como dicen los ángeles, no recibiera un centavo por ello. Entonces, ponernos a pensar en este sentido es muy importante en esta época de cambios, porque ustedes van a ver que no estamos en un cambio común, sino en un cambio muy importante, planetario, y no vamos a volver al mismo lugar, de ninguna forma. Todos tenemos que salir de aquí de mejor manera, siendo mejores personas, aprendiendo y conociéndonos a cada uno quiénes somos y qué es lo que podemos aportar para el desenvolvimiento y nuestra mejor evolución. Llámense ángeles, llámense lo que quieran, de la forma que quieran, filosofía, por el teatro, por la risa. De cualquier manera vamos a llegar al mismo punto. Así que esa es la invitación a través de este pequeño programa que hemos hecho, que se va a repetir, porque vamos a después seguramente dar nuestros tips, cada uno va a dar y compartir lo que hace. Entonces sí queremos repetirlo en un par de semanas, en unos 15 días, ya les diremos por las redes. Y bueno, nada, agradecerles a cada una de las personas que estuvieron aquí, a Gloria, a Noelia, a Melissa, a Francisca. A ti. Y bueno, si se siguen sumando personas, mucho mejor, porque la idea es que creemos este cambio, que creemos este nuevo mundo, pero desde una parte amorosa, desde nuestro corazón. Chicas, no sé si alguien quiere decir algo más, cerrar la idea o dejar más interrogantes. Yo quería agradecer y la verdad que la oración que hiciste casi final de un poquito de cada una fue como sentirnos más Mágico. juntas que nunca, porque tomaste un pedacito de cada una y gracias, gracias, gracias desde el corazón. Y es verdad, hay que creer en uno para poder crear y crecer. Yo solamente tengo gracias, gracias, gracias a vos, Marcela, y a todas que confiaron en cada una de ustedes para poder estar acá. Nada más y gracias a las personas que nos quieran ver, acá estamos. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Gracias a Marcela. ti, Noé. Gracias, gracias. Gracias a todas nuevamente. Bueno, yo creo que esto, bueno, por cuestión de horarios, mucha gente no nos ha podido ver en directo, pero nos va a ver a través de las redes, de nuestras redes, del canal de YouTube. Y bueno, personalmente que tengo. Y bueno, seguiremos entonces planteando estos cambios, estos nuevos tips, estas herramientas para ayudar a las personas a salir de donde están y que se reinventen, se recreen. Y eso es el mensaje que queríamos dejarles hoy. Gracias, chicas, a todas. Y bueno, les dejo un beso a todos. Que tengan una feliz tarde, mañana, noche, de acuerdo a lo que vean en este video. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Chao. Chao.
¿Se fue? ¿Quién se fue? Bueno, quedamos nosotros, creo. Ah, Susana. Bueno, vamos a ¿Quieres ver. que me quede yo? Sí, Hola. voy a cerrar. Chao. Hola, no, si querés que me quede yo, digo. Lo Noelia que pasa es quería... que tengo que cerrar. Ay, Ah, no ok. apagué la Noelia grabación. quería... Noelia